Bueno, segunda parte de la clase de hoy. Estamos por continuar con los ejercicios. La idea es ver el planteo del tercero, el cuarto y el primero, y avanzar con los componentes para variable indizada. Bien, vamos a... ¿Estoy proyectando? Sí, ¿verdad? No, toda su pantalla. No, ahora sí. Estaba grabando, pero no compartiendo. Ahí va. Entonces veamos lo que nos han enviado recién en el grupo. Para el problema 3, ¿sí? Salida, nombres, bien, cuyos sueldos cumplan, que es mayor que el promedio, ¿sí? O sea, a veces separamos eso, ¿no? Nombres de cuyo sueldo cumplan la condición que el sueldo sea mayor que el promedio. Vamos a separarlo, ok, tenemos aquí los nombres, ok, los valores que son el sueldo, el promedio se calcula, ¿no? Sumando todo, dividiendo la cantidad, ok, y vamos preguntando si el sueldo del primero es mayor que el promedio, ok, para el promedio acá nos da 3.996, bien, entonces el primero no cumple, no, el segundo sí, el tercero sí, el segundo no cumple y el último tampoco. Entonces muestro el apellido, en este caso serían López y García en este ejemplo. Excelente, bien. Este sería nuestro caso de prueba, ok, y lo interesante es también después poder volcarlo ya en forma de vector, bien, acá tenemos, sí, la persona 1 o el nombre 1, el nombre 2, el nombre 3, el 4, el 5 y el sueldo 1, el sueldo 2, el sueldo 3, el sueldo 4 y 5. ¿Verdad? Está, y le decía yo, de modo tal que pueda ser en forma de vector, o sea, con los cuadros para poner las posiciones, pero se entiende. Llegó otro más, a ver, descargar, mostrar. Ok. Ah, estaba haciendo del mayor. Bien, bien. Ese es el problema número que sigue del mayor, el número 4. ¿Sí? Buscar el primer mayor y el segundo mayor. Ok, veamos. Su ejemplo tiene el vector A, 3, 4, 5, 6, menos 1, 0, 1. Bueno, acá traten de poner, como te decía, números con dos cifras para que no se confundan con las posiciones. ¿Pero? Ok, son gustos, ¿no? Yo para que no se confundan. Entonces, el primer mayor es en este vector, es, bueno, acá a sub 1 dicen, bueno, estaba buscando, ¿no? Pero el resultado de esto, ¿quién va a ser? ¿Qué nos dice el enunciado? Mostrar la posición que ocupa dentro del arreglo el primer mayor y el segundo mayor. O sea, ¿cuál es el primer mayor y el segundo mayor? ¿Por qué habla de eso? Bueno, porque de una lista de números, obviamente, va a haber uno que es el más grande, el mayor, y el segundo va a ser el que le sigue, digamos. Entonces, veamos que en tu caso de prueba, ¿cuáles serían? Tenemos 3, 2, 5, 1, 0, menos 1. Entonces, el mayor de esta lista es el 5. Bien. Y el segundo mayor sería, en este ejemplo, el 3. Ok. Ahora, lo que me pide el enunciado, ¿sí? Lo que pide el enunciado es la posición. O sea, no me está pidiendo el 5 y el 3, sino los lugares que ocupan. El 5 ocupa el tercer lugar, es el tercer elemento, ¿bien? Y el 3 es el primer elemento. A ver cómo pusimos acá. Estamos haciendo para el mayor que el primer mayor. Bueno, acá estaba aplicando el algoritmo para saber el mayor, ¿verdad? Sí. Del primer mayor pusiste el 3, bien. Sí, en este caso el primer mayor es 1, bueno. Sí, acá distingamos
dos cosas. Sí, yo creo que va bien encaminado este ejemplo, solo que ya está aplicando el algoritmo del mayor, bien. Lo que hay que terminar de hacer en un caso de prueba es cuál es el resultado final de este ejemplo, cómo tiene que salir. Y de ahí recién empezamos a hacer las preguntas y a ver qué es lo que nos da. Yo en el ejemplo anterior, cuando armé el vector C, lo fui haciendo de a poquito, pero tenía que haber puesto los números que iban a quedar para que después empezar a escribir recién lo que escribimos, ¿no? Siempre es bueno tener el resultado final. En este ejemplo, para el vector A, el resultado final va a ser que el primer mayor es el 5, pero lo que me piden en la posición va a ser el número 3. El segundo mayor es el 3, que ocupa la posición 1, entonces la salida va a ser 1. 3 y 1 van a ser la salida. Y para el vector B sería 3 y 2. ¿Sí? El primer mayor es 3 y el segundo mayor es 2. ¿Sí? Pero las posiciones, ¿cuál van a ser? La posición del mayor es 2 y la posición del segundo mayor es 1, ¿ven? Por eso les digo, en los elementos del vector pongan números de 2 cifras, cosa que no se confundan con las posiciones que usted y yo, nosotros hacemos ejemplos chiquitos, digamos, de no más de 10 elementos, entonces para no confundirnos, pongan en los casos de prueba el número de 2 cifras, si se puede, ¿no? Porque si dice que son números de una cifra, bueno, no se puede, pero si se puede, ustedes pueden elegir, metan un número de 2 cifras. Bueno, acá escribió un comentario, ¿no? Cristian, que la verdad no leí, solo tomé la imagen, dice, quería encontrar el primer mayor y crear un segundo vector sin ese mayor, donde buscar el mayor de ese vector, que sería nuestro segundo mayor. Pero no funciona porque mi segundo vector B no conserva los elementos en las mismas posiciones de A. Claro, sí, sí. Exactamente. Si quería sacarlo al primer mayor del vector A y en el vector B tomar los que siguen. Bien. Ok. Entonces como que tenemos que aplicar el algoritmo de buscar el mayor 2 veces, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber si aplico el algoritmo eh, aplicando el algoritmo de buscar el mayor, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Cómo sé que lo que encontré es el primer mayor y después es el segundo mayor? Y tengo dos posibilidades, entonces algo que me marque una cosa u otra es la variable. Lo dije, díganlo, por favor, díganlo. La variable bandera. Bueno, es una idea. A ver cómo lo podemos plantear. Muy bien, gracias Cristian, gracias Rita también que ha aportado los casos de prueba. Y yo tengo aquí para plantearles también la idea para que ustedes se lo lleven y lo puedan seguir resolviendo. Vamos acá, que me interesa a mí que veamos los componentes de eliminar e insertar, así ustedes pueden hacer los siguientes ejercicios. Bueno, este es el ejemplo, un ejemplo también como había planteado Rita, ¿sí? De este ejercicio donde tenemos una cierta cantidad de nombres de personas y sus sueldos, ¿ok? Similar a como lo hizo Rita, pero ya con los cuadritos, en este caso lo puse en vertical, pero entenderemos que la primera columna de nombres es un vector y la segunda columna de sueldos es otro vector, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que nos piden de acá? Por un lado, fíjense que hay un -1 ahí al final. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos que encontrar la salida, dice, nombre de las personas que cumplan una condición. ¿Cuál es la condición? Que el sueldo es mayor que el promedio de los sueldos. Esa es la condición, ¿bien? Lo tenemos acá. Eso de la salida, ¿de dónde la saco? Vamos, datos de entrada. ¿Qué tengo de datos de entrada? Tengo, entonces, nombre de persona y su sueldo. ¿Cuánto nombre? ¿Cuánto sueldo? ¿Dice ahí? No. Dice cierta cantidad, no dice N, no dice 10, no dice 20. ¿Ok? Entonces, como no me dan la cantidad de datos, vamos a usar el ingreso de elementos condicionado.
Cuando el ingreso es condicionado, tiene que haber un valor de fin de entrada. En este caso, es el menos 1 que puse ahí en la columna de sueldo, ¿bien? Va a ser un valor que no va a ingresar, ¿bien? Que no va a cumplir la condición de que sea un sueldo válido, un menos 1, ¿ok? Entonces, para este ejemplo, al final vamos a tener 4 elementos, ¿ok? Eso va a ser, en nuestro plan va a ser primero eso, ingreso condicionado de los elementos de dos vectores. Ya vamos a ver cómo. Luego, para poder cumplir, evaluar esta condición, tenemos que preguntar por el sueldo de cada uno, el sueldo de José, el sueldo de Matías, de Raúl, del de Iván. Tenemos que preguntar por cada sueldo que sea mayor al promedio. Ah, ¿qué? ¿Y dónde está el promedio? ¿Qué tengo que hacer para calcular el promedio? Lo planteó Rita bien ahí. Tengo que sumar todo, acumular todos los sueldos y dividir en la cantidad total que hicimos. ¿Bien? Entonces eso nos dice que ya hacemos el ingreso. Después de hacer el ingreso o dentro del ingreso podemos acumular los sueldos. Al terminar el ingreso calculamos el promedio. ¿Bien? Es lo que dice ahí, primera pasada o primer recorrido, aunque no le decimos así, en la primera pasada hacemos el ingreso condicionado y acumulamos para calcular el promedio. Luego hacemos el cálculo del promedio y recién en una segunda pasada, o sea, ¿se acuerdan que les decía en la visión macro tenemos entrada de dos formas, salida? ¿Cuál va a ser la salida? Va a ser todo el elemento, alguno de los elementos o algún dato, ¿bien? Acá van a ser algunos nombres, ok, ya va a ser un recorrido también. Y en el medio tenemos que hacer un recorrido para obtener lo que necesitamos, bien. ¿Cuál va a ser el recorrido? La segunda pasada, por decirlo así. Vamos a ir preguntando por cada uno de los sueldos. Sueldo sub 1 sería este 40.000, es mayor que el promedio S, que así se va a llamar el valor que encontramos, y decimos, si respondemos que sí, mostramos el nombre. Nombre sub 1, porque es el que corresponde a ese sueldo. Después preguntaremos, ¿sueldo sub 2 es mayor que el promedio? Si respondemos que sí, en este ejemplo, nos da que sí, mostramos el nombre sub 2, sería Matías. Sueldo sub 3, 23.000, mayor que el promedio, no, entonces no mostramos, y sueldo sub 4 tampoco. Bueno, acá, en este problema, digamos, no, vamos a tener en realidad a nivel macro, dos partes, la entrada y la salida, porque la salida es una salida simple dependiendo de una condición, ¿bien? Pero esa salida, ¿necesitamos preguntar por todos o solamente algunos? Y lo que estamos viendo aquí es que tenemos que preguntar por sueldo sub 1, sueldo sub 2, sueldo sub 3, sueldo sub 4, o sea que tengo que preguntar por todos, ¿verdad? Entonces, como tengo que preguntar por todo, estamos hablando de un recorrido incondicionado. Bien, eso es importante. Entonces, nuestro plan queda así. Ingreso condicionado de elemento, calculo el promedio, hago un recorrido incondicionado para ver si cumple las condiciones y mostrar la salida. Si lo van a hacer en PCIN, tienen que considerar que no van a poder ingresar nombres, pero sí letras, una letra, ¿sí? Entonces, van a poder hacer el diagrama, algo parecido a esto, para poder resolver el problema. ¿Bien? Se lo dejo ahí para que ustedes revisen, lo prueben y hagan la prueba de escritorio. Bueno, vamos al tema de determinar el mayor, que va a ser muy útil para al problema que había planteado Cristian, ¿no? Y tenemos que partir de la determinación del mayor de variable simple, ¿sí? Que era este. Bien, el mayor de una lista de número entero, pero esa lista no la guardábamos, solamente ingresábamos y íbamos preguntando
Si X era mayor que el mayor, pero el primer mayor era el primer dato, ¿bien? Luego, desde el segundo dato, ingresamos, preguntamos, y si cumplía la condición de que era mayor que el mayor, cambiábamos el mayor a este valor de X, ¿bien? Bueno, a ese algoritmo ahora hay que llevarlo a vectores. Acá está, versión 1. O sea que cambiamos, fíjense, tenemos la cantidad de elementos, leemos el primer elemento y luego ese primer elemento va a ser mi mayor. Estamos haciendo lo mismo, pero con vector. Entonces, desde el segundo al último elemento, ponemos acá, ingrese el elemento, leemos el B sub I, preguntamos si ese B sub I es mayor que el mayor, entonces B sub I se guarda en mayor. Listo. Terminó el ciclo de entrada y de pregunta. Al final tenemos en la variable mayor el valor mayor. Bien, prueba de escritorio, lo revisan. Para determinar el mayor en una segunda versión, como ya tenemos todos los datos almacenados en un vector, entonces ya no nos conviene guardar el dato, el número mayor, sino que nos conviene guardar su posición, la posición del mayor. Entonces, esto va a ser más interesante porque cuando trabajamos con vectores, recuerden, me pueden pedir el elemento, el B sub I, me pueden pedir su posición, I. Pueden pedirme dos cosas, ¿ok? Entonces, cuando busque el mayor, voy a procurar usar la posición, porque con la posición obtengo el elemento mayor, o ya tengo en qué lugar está ubicado. Entonces, fijémonos, ingresamos la cantidad de elementos, acá ingresamos el primer elemento y decimos que ese número, primer elemento, esa primera posición va a ser el mayor para nosotros, la posición del mayor, ¿bien? Luego seguimos el ciclo de 2 hasta n, ingresamos los siguientes elementos y la comparación, fíjense cómo cambia. Antes preguntamos si B sub I es mayor que el mayor, ahora estamos preguntando con B sub posición del mayor. Bueno, queda un poco largo la lectura, pero sí estamos preguntando, este elemento del vector es mayor que el mayor, pero estamos usando índices, posiciones, ¿bien? Este B sub I es mayor que el B sub P más I, bueno. Y como ahora me interesa la posición del mayor, entonces cuando se cumpla, encuentro un nuevo mayor, guardo esa posición. ¿Sí? ¿Dónde está el mayor? En la posición I. Entonces ese valor de I se guarda como P más I, que es el que tiene la posición del mayor. Bueno, cuando termine el ciclo, yo voy a poder mostrar el mayor elemento que está en el vector B, posición P más. ¿Bien? Cuando ponga esto, me va a salir el número, el mayor. Y cuando ponga solamente P más, voy a poder mostrar la posición. ¿Bien? Entonces, es interesante que en los vectores puedo trabajar directamente ya con posiciones. No me llevo el dato, sino la posición. Y en muchos problemas se trabaja así. Así, por eso se los presento para que ustedes lo puedan más, rumiar un poco, ¿no? Se dice, estudiarlo, hacerle la prueba de escritorio y ver cómo funciona. La determinación del mayor en una tercera versión. A ver qué pasó con la tercera versión. ¿Qué tiene diferente esta con la anterior? Bueno, solamente que separamos la entrada de los datos con el algoritmo para determinar el mayor. Recién teníamos un solo ciclo, ustedes fíjense acá tenemos dos ciclos. El primero para leer n, luego vamos de 1 hasta n e ingresamos los elementos del vector. Nada más, ¿sí? Es para separar las aguas, digamos, porque puede ser que en un problema no tengan que ingresar los elementos, ya se lo dan o surgió de otro lado, de otra parte del algoritmo, entonces digo, pero ¿cómo hago para separar esto? Bueno, acá está separado, nada más. Entonces, hacemos esta primera parte es el ingreso. Uy. Y bueno, esto es lo que yo le dije recién. Y la determinación de, en este caso, ¿qué tenemos? Porque dice menor. Bueno, del mayor, acá tiene que decir mayor, está
cambiado el texto. Tiene que ser, la búsqueda se hace, digamos, que quede bien. En la tercera versión, entonces, PMayo, ¿ok? Si no, después se lo doy mal y sonado. Entonces, sigue el algoritmo, fíjense, sigue el algoritmo de la búsqueda del mayor, como habíamos dicho, guardando la posición del primero solamente, y desde el segundo en adelante vamos preguntando de esta manera, y guardamos, cuando se cumple la condición, solamente el valor de la posición, ¿bien? O sea, el valor del índice. Ahí quedó bien. Acá es mayor. Ahí quedó. Bueno, avancemos. A esto es lo que quería llegar ahora. A ver, nos da tiempo. El ejemplo sí nos va a dar. Sí, 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 llegamos. Total, igual después van a recibir el video, lo van a poder repasar algunas veces. Eh, Tenemos nuevos componentes. La vez pasada vimos 5. Ahora vamos a ver 1, 2, 3, 4 más. ¿Sí? Bueno, es el eliminar. Bien, no tenemos el insertar acá. Eso va a quedar para el lunes, el insertar entonces. Bueno, pero ¿por qué lo vamos separando? Porque es necesario que comprendamos el mecanismo. Bien, fíjense. Y lo voy a plantear con un ejemplo concreto, a ver si nos queda más claro, digamos, este tema de los índices y qué es lo que sucede. Bueno, la idea es esto, que tenemos un negocio de comida y tenemos una lista de pedidos con lo que van dejando los clientes, ¿no? Haciendo los clientes, y vamos a decir o considerar que se van preparando bandejas que se acomodan en una barra, van en orden, y cuando alguna de estas está lista, el cadete, bueno, se lleva esa bandeja que está lista, y por lo tanto, bien, se van a ir desplazando. Voy a sacar una bandeja y todos van hacia adelante corriéndola, digamos, esa es la idea. Entonces, fíjense, el vector va a ser pedidos, ¿sí? Tenemos el pedido en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y recuerden que esas son las posiciones, y el elemento del vector, ¿sí? Es algo, es un número, es una palabra. En este caso va a ser un código. ¿Bien? A ejemplos prácticos, B101 corresponde con esa primera bandeja, ¿sí? P210 con la segunda, C305 con la tercera, y así. Bueno, ¿qué son eso? Bueno, B de verdura, P de pollo, C de carne y G ¿de qué era la G? Bueno, nuestra cantidad de elementos es 7, ¿ok? Y tenemos, en un momento dado, la cuarta bandeja está lista. ¿Qué va a suceder? Según el enunciado, el cadete se la va a llevar. Entonces, todas las demás se van a desplazar hacia adelante. ¿Bien? Para hacer lugar y, bueno, obviamente, eventualmente que pongan otra. Pero nosotros queremos ver cómo eliminar las cosas en un vector. Entonces, ¿qué significa eso? Si tenemos nuestro vector formado de esta manera, con los códigos que vemos ahí en letras blancas, la cuarta está lista, por lo tanto hay que eliminarla. ¿Qué va a pasar? Nuestro vector, los primeros tres elementos van a quedar iguales. En cambio, la bandeja, digamos, que está en la posición 5, hay que mandarla para adelante. O sea que el pedido sub 5, fíjense acá está la asignación, se guarda en pedido sub 4. O sea que la bandeja que está en la posición 5 va para la posición 4. Lo mismo va a pasar con la 6. La bandeja que está en la posición 6 tiene que pasar a la posición 5, y la bandeja que está en la posición 7 a las 6. O sea que las que están atrás se van hacia adelante. ¿Bien? Ok. Y quedaría de esta manera. Con estas asignaciones quedaría de esta forma.
De esa forma, fíjense que no se eliminó el 4, sino que se eliminó mejor dicho, ya no está el código este G700, que es el que representa la bandeja que estaba en la posición 4, ¿bien? Se llevaron todas las demás hacia adelante, y la posición 7 en realidad estaría quedando el código CD306 hasta que se le ponga otro valor. Bueno, eso que hicimos recién, llevar todo hacia adelante, se llama desplazamiento hacia la izquierda. O sea, estamos llevando lo que están a la derecha hacia la izquierda, hacia adelante. Eso hay que tener en cuenta, ustedes lo habrán visto en teoría, provoca la pérdida del elemento que ocupa la posición donde se inicia el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento, fíjense, se inicia en la posición 4, pero en la posición 4 guardo lo que está en la 5, en la 5 guardo lo que está en la 6, en la 6 guardo lo que está en la 7, entonces se perdió lo que había en esa posición, que es el código G700, se perdió. Y el último sigue ahí. Eso no se borra, sigue, bueno, lo que en la computadora sigue hasta que se sobreescribe, se dice, ¿bien? Ok. Esas tres operaciones de asignación que hicimos en la diapositiva anterior, como una repetición, eso va dentro de un ciclo. Fíjense, va dentro de un ciclo y decimos, ¿de dónde comienza el desplazamiento? En la posición 4. ¿Hasta dónde llega? Hasta la posición 6. No llega hasta las, pero profe, llega hasta las 7. Sí, pero fijémonos, la posición 4 recibe lo que había en la posición 5, o sea, acá se guarda el B102 que estaba en la posición 5. Acá se guarda el P211 que estaba en la posición 6. Y acá se guarda el C306 que estaba en la posición 7. O sea que el P sub 4 guarda P sub 4 más 1, que sería 5. P sub 5 guarda pedido sub 5 más 1, que es 6. P sub 6 guarda pedido sub 6 más 1, 7. O sea que está bien, tiene que llegar hasta 6, no hasta 7, porque acá tengo un I más 1. Ese sería el algoritmo para el ejemplo. Bien. P es el valor inicial. Y llegamos, fíjense, hasta 6, que vendría a ser, en nuestro ejemplo, el n-1. Por eso, este es el algoritmo para nuestro ejemplo, y nuestro algoritmo general tiene que tener variables, ¿sí? Cuando quiero hacer un desplazamiento, siempre me van a decir desde qué posición, desde la posición P. Esa posición P, puede ser que me digan que la busque, o me la pueden dar como dato de entrada, ¿sí? Entonces, ojo. Bien, y si el vector se llama B, es B sub I, guarda lo que tiene B sub I más 1, o sea, guarda el que está atrás. Ok. Entonces, con el componente de desplazamiento todavía no completamos la operación de eliminar un elemento. Para eliminar un elemento en una posición dada, entonces, como en este ejemplo, queremos sacar la cuarta bandeja, falta algo. Primero hacemos el desplazamiento, ¿bien? Llevamos todo para allá, gráficamente. Nos falta hacer, decidíamos el decremento, o sea, restarle 1 a n, decir, hay un elemento menos, ¿bien? Entonces, acá está, con este diagrama, con el ciclo incondicionado y con la última asignación que le quita 1 a n, estamos haciendo la eliminación de un elemento, pero bueno, diríamos, ¿dónde está la carga del elemento? Bueno, eso es una parte que se hace antes, ya dijimos que es un componente de ingreso incondicionado del elemento o un ingreso condicionado del elemento, ¿bien? Por eso suponemos que ya está cargado, y la posición P, les decía hace un momento, este que está acá, puede ser un dato de entrada, como también puede ser algo que se calcule, ¿bien? A través de una búsqueda, la posición del mayor, y después eliminamos ese mayor, etc. Y bueno, casi siempre que se elimina, o sea, inserta, son las operaciones que necesitamos ver, se debe mostrar el vector a ver cómo queda, ¿sí? Para la mayoría de los casos.
Bueno, una forma de eliminar, me dicen, quítame el cuarto, quítame el quinto elemento, el sexto elemento, los que ocupan esa posición. Otra forma de eliminar es decir, bueno, yo quiero que la bandeja con el código P210 ya se mande al cliente. Bueno, y uno dirá, ¿cuál de todas las bandejas es? Porque yo tengo la bandeja 1 a las 6. Entonces tengo que ir y fijarme a lo mejor en el, ¿cómo se llama? La comanda, creo que se llama, en el papelito que dicen cómo es el pedido. Fíjame, este es el pedido P210. Bien, ¿qué tengo que hacer? No tengo... Bueno, yo iría a ver los papelitos de los pedidos de cada bandeja hasta que encuentre el código que corresponde. Entonces, ¿qué significa eso? Que estaría haciendo una búsqueda secuencial cuando me dicen tal, borrar. ¿Bien? Entonces, ese es el diagrama que tenemos acá. Dice bandera en cero, o sea, la búsqueda secuencial, usamos una bandera y un ciclo condicionado. ¿Bien? El I, el índice, comienza en 1, es menor o igual que n, es un índice porque se usa acá entre paréntesis, B sub I. Mientras no sea igual, el I pasa al siguiente. Cuando sea igual, vamos a poner la bandera en 1. Eso significa que al principio la bandera está en 0 y que esa es la condición, la segunda condición también para poder entrar al ciclo. ¿Bien? Al terminar el ciclo, si la bandera se puso en 1, quiere decir que la encontramos. Bien, encontramos P210. Por lo tanto, vamos a poner el diagrama con el desplazamiento y el decremento o la resta en 1 de AN. Con estos tres bloques, digamos, eliminamos la bandeja que tiene el código P210, pero ¿y la posición? Bueno, recuerden, este componente elimina el elemento que está en la posición con el primer valor del índice, ¿bien? Entonces, fíjense, ¿cuál es la posición de P211? Es la posición 5. ¿Quién va llevando las posiciones? En esta búsqueda, la variable I es el índice. Entonces, acá ya no tengo P, tengo I. Igual podría haber puesto un bloquecito acá que diga I guardo en P y acá le hubiera dejado la P como tenemos en el componente que les mostré anteriormente. Pero ustedes vean la forma, es la misma, ¿sí? Cambió la variable nada más. Entonces, perdón, yo siempre hablando de la bandeja 5, pero en realidad era la bandeja 2, ¿verdad? Bueno, es P210, no el 211. Ok, está en la posición 2. Gráficamente diríamos que se va a borrar esto, se va a eliminar, se va a quitar, se va a enviar, entonces se va a desplazar todo lo de atrás hacia adelante. De este modo nos quedaría el vector final. O sea que desplazamos todo hacia la izquierda. Nuestro plan que hemos ya visto acá en el diagrama es buscar ese elemento que me dicen que el P210, acá está la búsqueda secuencial. Si fue encontrado, o sea, si la bandera se puso en 1, desplazamos a la izquierda desde la posición I, o sea, donde encontramos que la bandera se había puesto en 1, y decrementamos o restamos 1 a N. Ahora, el tema es, ese elemento que yo quiero buscar, ¿de dónde sale? Bueno, un caso puede ser que eso me lo den como dato de entrada. Bien, te dan el vector y después me dicen, elimina este, o sea, un dato de entrada. Aquí no está la entrada del vector, ya suponemos que está cargado previamente, ¿sí? Fíjense que este buscado acá en este ejemplo figura como dato de entrada, pero también puede ser un calculado, ¿sí? O sea, ingresamos los elementos del vector, en un segundo momento puede ser que busquemos el mayor, busquemos un primo, busquemos un impar, lo que sea. Buscamos, me dicen este tenés que buscar y después lo entramos a ver en el vector, ¿bien? En este ejemplo, solamente se está eliminando un elemento,
bien, el elemento buscado, diríamos. Pero pueden suceder que sean más de uno, ¿sí? Bueno, siempre se debe mostrar cómo queda el vector al eliminar. El ejemplo anterior, como le decía, es para eliminar un elemento y puede ser necesario eliminar más de uno, porque pueden decir, de esta lista de elementos de número, elimíname todos los pares. Bueno, entonces con el ejemplo anterior solamente eliminamos uno. O poder eliminarme todos los primos. O bueno, en este ejemplo, para ser un poco más concreto, saquemos, o en este caso son enviadas, porque ya están listas, son retiradas del lugar donde se ponen, de la barra, todas las bandejas que tienen, dice acá, de comida, verduras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El recorrido ya no va a ser con bandera, ¿bien? Fíjense, ya no va a ser con bandera porque hacíamos un recorrido con bandera buscando dónde estaba el código, la bandeja que queríamos borrar hace un momento. Ahora ya no. Dice acá. Entonces, tenemos que evaluar si cada elemento cumple la condición, ¿sí? Mientras i sea menor que n, pero para este ejemplo decimos pedido subir solo tiene verdura. Si es no, pasamos al siguiente pedido o a la siguiente bandeja. Y así estamos haciendo el ciclo. Si respondemos que sí tiene solamente verdura, entonces a esa bandeja o ese pedido sub i lo vamos a eliminar. Entonces desde i hasta n-1 hacemos todo lo que hemos visto que se hace para eliminar. Bien, entonces fíjense, comenzamos en el 1. ¿Cómo vamos a saber que tiene verdura? Bueno, vamos a ver que tiene verdura porque tiene acá la letra B, ¿bien? Entonces, ¿tiene verdura? Sí. Entonces, hacemos J de DSI, el pedido sub J, guarda el sub J más 1, que sería SC305, pasarlo a la primera posición, ¿bien? Gráficamente, hacemos esto, ¿bien? J pasa al siguiente, entonces haríamos esto para que se cumpla que J más 1, la bandeja que estaba en J más 1 pasa a la posición J, ¿bien? J pasa al siguiente valor y hacemos ese desplazamiento que diría, la que está en la J más 1 pasó a la posición J, ¿bien? J pasa al siguiente valor, tiene que llegar hasta n-1, ¿sí? O sea que ya está, este es el último elemento, y la asignación dice, en la posición J, guardo el que está atrás, digamos, el J más 1. Bueno, ahí no sé qué dice. Ahí está. Bueno, esa era la última, el desplazamiento, ¿bien? Gráficamente y lo que está sucediendo. Al final, tenemos que restarle 1 a n. Ya tenemos 4 elementos porque se ha eliminado el primero, ¿bien? Pero sucede que hay otros más, obviamente el ciclo va a seguir y va a encontrar de nuevo al que está en la posición 1 y en otro momento encontrará al que está en la posición 3 actualmente. Fíjense. A veces sí lo comienza con este. Ok. Bueno, acá tenía la animación. Al final vamos a tener del vector inicial, de 5 bandejas que teníamos, creo, al principio solamente nos van a quedar 3, ¿sí? Ok. Entonces, para eliminar los elementos que cumplen una condición, tenemos esto. Digamos, ya pasándolo en limpio, el recorrido, suponemos que el vector está ingresado previamente y la condición puede ser una o más comparaciones que se hacen aquí. Bien, previamente a lo mejor se necesiten hacer algo, como por ejemplo, para saber si un elemento es primo, por ejemplo, son varios bloques, por eso los puntos suspensivos. Y
si se cumple esa condición, bueno, recién hacemos la eliminación. ¿Ven? Entonces acá ya nos plantea la idea de que acá vamos a poner seguramente otras cosas. Bueno, ahí quedaríamos ya para que ustedes puedan hacer la prueba de escritorio de estos componentes nuevos con PCIN. Con PCIN, para que con estos ejemplos, digamos, con estos componentes, ustedes ya tienen para resolver nuevos ejercicios, a ver cuáles son. Así les queda planteado y ustedes ya lo buscan y van haciendo eso con toda la pantalla de nuevo. Acá está. Fíjense, a partir del ejercicio 6 tienen eliminar, dado una lista de número entero, eliminar lo que tengan X cantidad de dígitos impares. ¿Bien? Ese es eliminar. Ejercicio 7. Tenemos dos listas, A y B. Eliminar de A todos los elementos comunes de ambas listas. ¿Sí? Todos los elementos comunes. O sea, si está en A y está en B, lo elimino. Dada la lista que contiene la nota del primer parcial, bueno, este ya es insertar. No tenemos otro eliminar. Dado una lista, bueno, después pide insertar. Pero podemos ir haciendo la parte de eliminar. Bien, ¿dónde hay otro que diga eliminar? Bueno, no, sí, son dos o tres creo que son. Podemos hacer eso de eliminar y nos faltaría el de insertar. A ver si me dan un momento, tenemos acá lo de insertar. Para que quede ya. Bien, ahí presentamos el insertar, cosa que tengan para hacer los otros problemas. También lo planteamos con un ejemplo, ¿bien? Este ejemplo, suponemos que tenemos esta repisa de libro organizado de alguna manera. Matemática a la izquierda, programación a la derecha, y queremos poner un libro nuevo en medio de ellos. ¿Qué es lo que haríamos físicamente? Hacerle el lugar, pero para hacerle el lugar, ¿qué tenemos que hacer? Correr alguno de los libros, siguiendo este orden, ¿no? Dejar lo de matemática de un lado, lo de programación de otro. Bien. Entonces vamos a suponer, como no podemos tener frases o palabras dentro de los vectores para hacerlo en PCIN, vamos a tener la inicial del nombre del libro, ¿bien? Y las posiciones del 1 al 8. El vector se llama libro, recuerden que es la variable indizada. También necesitamos siempre la variable de cantidad de elementos, que va a ser n, y un elemento del vector va a ser siempre nos vamos a referir a él como libro sub i. Y va a guardar, en este caso, la inicial del nombre de un libro. Entonces, para poder poner este libro, ¿sí? Vamos a correr todos los que están adelante, lo que tendrían que estar después de él. Entonces, para hacerlo lugar, tendríamos que correr el último libro hacia la derecha, o sea, hacia el que está en la posición 8, hacia la posición 9, y así sucesivamente. El séptimo a la octava, el sexto a la séptima, el quinto a la sexta, y el cuarto a la quinta, para que nosotros finalmente podamos poner este libro en la posición 4. ¿Bien? Lo queremos poner en el medio. Ok. Esto nos lleva a un desplazamiento. Para empezar, el desplazamiento a la izquierda que vimos hace un rato es para eliminar, y el desplazamiento a la derecha nos va a hacer un hueco para insertar. Entonces estamos haciendo esto.
el libro en la posición 8 lo pasamos a la posición 9 de esta manera. El libro sub 8 lo guardo en libro sub 9. A continuación, el que estaba en la posición 7 lo guardo en la posición 8. A continuación, el que estaba en la posición 6 lo guardo en la posición 7. Perdón, se me fue para otro lado. Ahí está, posición 6, guardo el que está en la posición 7. A continuación, el libro sub 5 lo guardo en libro sub 6. Bien, ocurriría esto. En libro sub 4 lo guardo en libro sub 5. Y ahí tenemos el algoritmo para nuestro ejemplo. Si esto se repite, fíjense, estoy guardando en el I más 1, estoy guardando el libro sub I. ¿Por qué el I, en este caso, está a la derecha? Recuerden que en el desplazamiento a la izquierda, el I estaba justamente del lado izquierdo de la asignación. ¿Sí? Ahí tenemos para asociar y acordarnos cómo es el diagrama. Porque, fíjense, el J, el libro de Java, dice acá, estaba en la posición 8, pasa a la 9, es que la 9 no existía antes, o no tenía nada, hay un hueco. Entonces, el que existe es el que está en la posición I, en la posición 8. Por eso, el que existe es la que está en la posición I, por eso I va a estar a la derecha, bien, y lo vamos pasando a la derecha de la asignación y lo vamos a guardar, entonces a ese libro que está en la posición I lo guardamos en la I más 1, o sea, a la derecha también, ¿sí? En la siguiente posición. Por lo tanto, fíjense que comenzamos, obviamente en algo físico nos damos cuenta que tenemos que comenzar del primero, empezar a correr desde el último, perdón, empezar a correr hacia la derecha para hacer un hueco, ¿no? A veces con los números no nos damos cuenta, por eso la idea de los libros, para darnos cuenta que hay que hacer un hueco, pero tenemos que comenzar de atrás. Por lo tanto, comenzamos del último libro, del octavo, hacia el cuarto, que es donde yo quiero poner el libro nuevo. Por lo tanto, para pasar de 8 a 4, tengo que ir restando, ¿sí? O sea, que es un paso menos 1. Ahora, nuestro algoritmo general de este desplazamiento a la derecha quedaría así. N es la cantidad de libro, 8, ¿bien? Y nos vamos restando vamos restando 1 cada vez hasta la posición P, igual que cuando queríamos hacer el desplazamiento a la izquierda. Esa posición P, nuevamente, me la pueden dar, dicen, insertar en la posición tanto. O puede resultar de un proceso previo que se busca de alguna manera, ¿bien? O se calcula. Entonces pasamos aquí a ver cómo insertamos. Recién lo único que hicimos fue con el desplazamiento a la derecha hacer un hueco para este libro. Nos falta poner el libro, ¿bien? Fijémonos que el desplazamiento a la derecha no ha dejado acá repetido, fíjense, en la posición 5, los nombres de 2 libros. ¿Sí? El servidor Apache, por eso tiene la S. Nos dejó repetido, ¿por qué no? Bien, eso en la memoria quedaría repetido. Pero físicamente quedó el hueco, ¿ok? Entonces, lo que nos faltaría hacer en nuestro ejemplo, en el libro sub 4, poner este libro nuevo. Ese nuevo va a ser nuevamente un dato de entrada o puede ser algo calculado, buscado. Y no nos tenemos que olvidar de decir que ya tenemos un elemento más, o sea, sumarle 1 a n. Si lo pasamos a un algoritmo general, tenemos entonces n, la cantidad de elementos, hacemos el desplazamiento hasta P, hacia la derecha, en la posición P, o sea, en la posición 4, en nuestro ejemplo, ponemos el libro nuevo y aumentamos la cantidad de n en 1. Bien, esto lo pueden hacer también con la prueba de escritorio, como hemos visto, y estudiarlo para poder aplicarlo, porque después en un problema que diga insertar un elemento, pum, ponen estos diagramas del algoritmo general, que son 1, 2, 3, 4, y ya está. ¿Dónde está la cuestión?
de dónde viene la posición, si me la dan o la tengo que calcular o encontrar, y de dónde viene eso nuevo, si me lo dan o también resulta de un cálculo, ¿bien? Pero después el algoritmo es el mismo. Bueno, otra cuestión, a ver, tenemos tiempo, otra cuestión sería que los libros estén ordenados, que estén ordenados, ¿sí? En este caso en forma alfabética. Entonces, cuando yo quiera poner un elemento y quiera mantener el orden, entonces no tengo la posición, tengo que encontrarla. Para eso tendríamos que buscar a dónde le corresponde. Entonces, y dependiendo de la situación, podemos decir que en algún momento lo que yo quiera guardar va a estar al principio, en otro momento puede ser al fin, en el medio o al final. Fijémonos si supongamos que queremos guardar un libro que comienza con la letra D y tengo 3 libros, ¿bien? Es el libro de Detective de Adrian Paenza. Bueno, ese es el libro nuevo, ¿sí? El elemento D. Entonces, ¿cómo sabemos que le toca en primer lugar? Y no nos queda otra que comparar, ¿bien? ¿Qué haremos? Comenzaremos en el primer elemento, acá está, y preguntaremos si I es menor que N, ¿bien? Y el libro nuevo, ese nuevo es D, es mayor que el libro sub I. D es mayor que J, no se va a cumplir la segunda condición, por lo tanto no vamos a entrar a este ciclo. ¿Qué significa eso? Que P va a ser igual a I vale 1, o sea que ahí es donde tiene que ir este libro que comienza con D. ¿Qué vamos a hacer? El desplazamiento hacia la derecha, que hemos visto ya y fíjense cómo comienza. I comienza en N, que vale 3. Entonces, a ese libro que está en la posición I, lo pasamos a la I más 1. Eso. Luego, ¿qué hacemos? I se resta en 1, o sea que pasa a la posición 2, y el libro que está en la posición 2 lo pasamos a la I más 1, a la 3. Ok, pasa lo mismo ahora, restamos I, pasa a la posición 1, por lo tanto, el libro que está en la posición 1 pasa al I más 1, o sea, 2. Listo, ya hemos terminado el desplazamiento porque I comenzaba en N y tenía que terminar en P, ya llegamos a P. Ahora, en esa posición P, guardamos el libro nuevo. Listo, lo colocamos ahí. Y ahora N ya no vale 3, sino que vale 4. ¿Bien? Bueno, puede que nos venga un libro que nos toque insertar en el medio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos DIJMP, me toca, por el ejemplo, que comienza con I de informática, le tocaría entrar en la posición 3, ¿bien? Y el algoritmo funcionará. Esto que estamos haciendo es buscar la posición en una búsqueda secuencial, pero solamente estamos buscando la posición, no el elemento ni nada. Fíjense, comenzamos en I, en 1, mientras I sea menor que N, ¿sí? Vale 1 menor que 4. El nuevo, la letra I, es mayor que el libro sub 1, es D, sí. ¿Qué pasa? Entonces el I pasa al siguiente, a la posición 2. A continuación, evaluamos de nuevo el ciclo, I menor o igual que N, sí, pero, ¿qué pasó ahí? El I es nuevo, mayor o igual que el libro sub 2J, y en el vocabulario sí, está H-I-J, ¿no? Entonces, no cumple la condición de que I sea mayor que J, entonces la posición donde hay que insertar es la donde está la I, o sea, en la posición 2, ¿bien? Hace rato me equivoqué, decía la 3, pero es la 2. Entonces, ya teniendo la posición P que hemos encontrado, hay que hacer todo el desplazamiento de esos libros hacia la derecha. Vamos de nuevo al desplazamiento, empezamos en el último, lo pasamos a la posición 5, bien, hacemos la asignación, entonces, y restamos I, está en la 3, pasa a la 3 más 1, 4, restamos I, pasa ahora a 2, y ese pasa
a la 2 más 1, o sea, a la 3. Ok. Y en esa, terminado el desplazamiento, hacemos la asignación. Ese libro nuevo va a la posición P, que es la posición 2. Listo. O sea que este algoritmo nos sirve para el caso que tenemos que insertar al principio, cuando tenemos que insertar al medio, cuál nos falta, si hay algún libro que venga que lo tenemos que poner al final. Bien, pero estamos insertando en orden, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, incrementamos n, ahora tenemos 5 libros. Entonces, nos viene un libro ahora que tiene la letra S. Evidentemente le toca la posición 6. Pero bueno, veamos el algoritmo, evaluemos. Comenzamos ahí en 1, ¿sí? Menor que n, sí, n vale 5. Y este nuevo tiene la letra S, es mayor que el libro sub 1, que es D, sí. Entonces, I pasa al siguiente, 2. 2 menor que n, sí. S mayor que I, sí. Bueno, pasa al siguiente. Tenemos la posición 3. Nuevo es la S, el libro servidor, es mayor que J de Java, sí. Entonces, I pasa al siguiente. Tenemos la 4. Y vamos a hacer la pregunta. Menor que n, sí. S mayor que n, sí. Entonces pasamos al siguiente, o sea, a la posición 5. Ojo, la posición 5 es en el valor de n, ¿sí? La pregunta es, ¿i menor o igual que n? Sí. Entonces, esa se cumple. S, el nuevo, mayor que el libro sub 5, que es P, sí. Entonces, el i pasa al siguiente. Pasó ahora a 6. Cuando volvemos a evaluar la condición del ciclo, i vale 6, es menor o igual que n, que vale 5, no. Entonces, ya no entramos al ciclo. ¿Y qué sucede? Y nuevamente nos está marcando la posición donde tengo que insertar este libro, este elemento nuevo. Entonces, P vale 6 y ahora hacemos el desplazamiento. Digo, pero no hay nada que desplazar. Ah, ¿y qué dice el ciclo de desplazamiento? Fijémonos. Dice I comienza en N, que sería 5, ¿verdad? Le tenemos que restar 1 para llegar a P, pero P vale 6. ¿Se puede? No se puede. No se puede pasar de 5 a 6 restando 1. Por lo tanto, este ciclo nunca se ejecuta, nunca vamos a hacer nada de lo que está dentro. Entonces, no ingresamos al ciclo. ¿Bien? Y por lo tanto, hacemos la asignación de ese nuevo en la posición P, que es la 6. Físicamente ponemos este libro que dice servidor Apache al final. Y el último paso, nuevamente, porque hemos insertado algo, incrementar la cantidad de elementos que tiene el vector. Bueno, este sería el caso para insertar un elemento en forma ordenada. Las consideraciones, iguales que en los anteriores elementos, el vector inicial ya estaba ingresado, bien, y se puede. Y este elemento nuevo que se ingresa, que se inserta, puede ser un dato dado como entrada, ¿sí? Después que se ingresó el vector, en un segundo momento, se ingresó este nuevo. O puede resultar este nuevo de algún cálculo que se hizo previamente, ¿bien? Pero, o sea que antes de estos bloques hay otros bloques, ¿no? Y a la salida, al finalizar este diagrama, obviamente hay que mostrar cómo quedó el vector para ver que quedó todo insertado en su lugar. O sea que esto es una parte, por eso es un componente, ¿bien? Componentes generales, para insertar, tenemos el desplazamiento a la derecha, ¿bien? La inserción de un elemento nuevo en una posición dada. Acá me están dando los elementos P, que es la posición, y el elemento nuevo, se hace así. Y acá, para insertar en orden, es lo que yo le decía, me están dando el nuevo, pero como le reitero, esto P y nuevo puede ser resultado de un cálculo o de un proceso anterior, no siempre dato de entrada. Bueno, acá ya necesitamos la animación. Entonces, las consideraciones que les nombré, y bueno, ya teniendo estos diagramitas, ustedes ya lo pueden pasar o aplicar en alguno de los problemas para que les resulte ya más sencillo.
pero conviene que a esto le apliquen un ejemplo, la prueba de escritorio, y así ya convencido de lo que hace, la forma que tiene, la variable, las partes, lo que se hace, combinarlo en otro problema. ¿Bien? Yo creo que con insertar y eliminar, ustedes tienen la posibilidad de hacer por lo menos 5 o 6 problemas, plantearlo, preguntar, ¿no? Manden el caso de prueba, a ver si está bien, yo le digo está bien el caso de prueba, entonces ustedes mándenme el plan, o sea, qué van a usar, y yo le digo, bueno, está bien eso, le falta esto, fíjate lo otro, le puedo responder, pero avanza, ¿bien? Así el lunes revisamos lo que ustedes van haciendo y vemos algunos de los algoritmos que están faltando, ¿sí? El profesor le plantea en este tema de vectores, algoritmos de búsqueda, algoritmos, ya tenemos ya el de búsqueda secuencial, pero hay algún otro de ordenación, que son como estos, hay que verlo, estudiarlo y después usarlo. ¿Bien? No hay que, cuando vamos a resolver el problema, ya lo tenemos que tener, digamos, en mente para no deducirlo de nuevo, porque va a llevar tiempo. El tiempo de entenderlo es ahora. Ok, espero que tengan un buen fin de semana y ya les estaré notificando por correo electrónico cómo han quedado los coloquios y las entregas, ¿bien? Así que voy a detener la grabación. Saben que reciben la notificación y después se los mando por YouTube, si se puede, con las marcas de tiempo. Los libero por si tienen clase en otra materia.